Sí, o sea, yo creo que dedicarse a la creación en general y al teatro en particular tiene un punto de locura en el sentido de que eres capaz de dedicar mucho tiempo, muchas ilusiones, muchas ganas de meter dinero donde no lo tienes, o sea, sin tener dinero, invertir dinero por una ilusión tuya, cuando luego, digamos, el horizonte de satisfacción a corto plazo es muy pequeño. O sea, uno hace una obra, la disfruta mucho, cuando la estrenas y te aplauden los espectadores, pues estás muy contento. Pero luego, claro, luego muchas veces para la siguiente obra tienes otra vez que empezar de cero. Y sobre todo en un entorno alternativo, pues claro, cuesta mucho empezar otra vez de cero, porque claro, tienes que conseguir el dinero, tienes que convencer a la gente para que colabore gratis, porque es como se hace el teatro alternativo, sin cobrar para hacer una obra. Entonces sí, tiene que tener un punto no sé, de locura, yo no le diría locura insana, sino un poco de ser capaz de que tus ilusiones te hagan colocarte en un lugar que está fuera de tu zona de confort, pero que te hagan seguirte enfrentando a lo que es la creación escénica. Pues en 11N ese proyecto fue un encargo, fue básicamente de Borja Ortiz de Gondra, digamos, a él le dieron el edificio de la sala de exposiciones que hay en el canal de Isabel II, y fue unos meses después de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, digamos que le dieron ese espacio y dijeron, mira, tienes que hacer aquí una serie de experiencias que tengan que ver en torno al 11S. Entonces, cada planta le va a corresponder a un creador escénico y a un creador plástico. Entonces, a mí me escogieron y yo tuve que trabajar con una creadora plástica. Entonces, yo precisamente lo que quería contar era un poco cómo el 11S había supuesto un cortocircuito. Es decir, cómo, pues igual que ocurrió un poco con la bomba de Hiroshima, que la realidad a partir de ahí se empezó a ver de otra manera, yo creo que después del 11S empezamos a ver la realidad de otra manera. Y a ver un poco, pues eso, las consecuencias de lo que, pues eso, del daño y del dolor que estaba sembrando Occidente en otros lugares y cómo eso nos venía devuelto. Entonces en la obra un poco lo que cuento es eso, como una periodista, digamos que se enfrenta a sí misma, una periodista que ha estado entre comillas mirando para otro lado y cómo al final se enfrenta a las noticias y se enfrenta en cómo esa realidad ficcional que se genera a través de las noticias se convierte en realidad. Y ahí ya empecé a también experimentar con los audiovisuales, porque el personaje dialogaba consigo mismo. Es decir, había una actriz en escena, igual que modelos animales, y estaba su imagen en una televisión. Entonces ella dialogaba con su propia imagen en la televisión y digamos que representaba las dos partes que formaban el personaje en su conjunto. O sea, yo creo que las fronteras entre lo que es realidad y ficción son bastante más difusas de lo que se considera habitualmente. O sea, ¿qué es ficción? O sea, la política es ficción, las noticias son ficción. Incluso la realidad no dejamos de observarla a través de un prisma como puede ser la física, como puede ser las matemáticas, que no dejan de ser una óptica limitada. Es decir, la parte de la realidad que vemos no deja de ser la ficción que somos capaces de asimilar de esa realidad. O sea, que yo creo que en cualquier caso la realidad siempre la vemos como ficción, una ficción que estamos dispuestos a asumir, pero una ficción. Y a su vez las ficciones las construimos como realidades y queremos que tengan una coherencia interna como si fueran realidades. Entonces yo creo que las dos cosas, yo siempre que trabajo la realidad la trabajo como ficción y cuando trabajo en torno a la ficción también busco que tenga una coherencia tan grande o más que la realidad, porque la realidad en fondo tampoco tiene que hacer ese esfuerzo de coherencia. O que la ficción tiene que ser causal, es decir, que una cosa necesariamente lleve a lo otro, digo, ya, pero es que la realidad es todo lo contrario, es casual. O sea, tú igual, pues eso, estudias para de mayor ser alguien provechoso y te atropella un coche. Y se acabó. O sea, quiero decir que a veces yo creo que ni la realidad es tan real y a veces es más ficcional, y la ficción es tan ficcional y a veces es muy real. Pues yo creo que el motivo es precisamente generar un cierto shock en el espectador. O sea, tampoco un shock, quiero decir que creo que hay cosas que le generan mucho más shock al espectador que el teatro que puedo hacer yo. Pero yo sí lo que creo en un teatro de las preguntas. O sea, no creo en un teatro que sea afirmativo, ni en un teatro que coloque al espectador en una zona de confort. Al revés, yo creo que el teatro, o por lo menos el teatro que aspiro yo a hacer, lo que tiene que hacer es descolocar al espectador. El otro día hablando con espectadores, cuando salían justo espectadores, decían, no, es que claro, me he quedado con dudas, y le digo, bien. Y de hecho yo les decía una cosa y digo, mañana me lo cuentas. Y muchos luego me han escrito. Digo, mira, mi objetivo
no es tanto la sensación con la que te quedas ahora, sino la sensación que vas a tener mañana. Es decir, si tú mañana te levantas y le estás dando vueltas a la obra y estás pensando en cosas, es que he ganado. O sea, o que he ganado, que he conseguido el objetivo que tenía. Porque mi objetivo es que, o lo que yo aspiro es que una obra crezca con el tiempo y que uno le vaya dando vueltas y vaya viendo las diferentes aristas. Esa obra que me mencionas, que es Inmóvil Aparente, que es una de mis obras cortas, es la que he escrito más rápido, porque es fruto de un concurso que se llama Teatro Express, que organiza la Asociación de Autores de Teatro. Entonces tú entras en una sala, te dan un tema y tienes, pues ya no me acuerdo si eran en nuestro caso creo que fueron 3 horas para escribirla. Entonces la tuve que escribir en 3 horas. Y entonces ellos daban Yago, el tema que dieron fue Yago, y entonces a mí Yago es un personaje que me interesa mucho, me gusta mucho, porque me parece que es un personaje que digamos que suplanta a Shakespeare en Otelo, que él se convierte en dramaturgo, un poco como pasa en Modelos Animales. Él se convierte en dramaturgo de la obra que está representando. Y entonces, a la vez a mí se me cruzó que en ese momento había un francotirador que estaba disparando a gente en Estados Unidos, ahora no recuerdo la ciudad, y que no le encontraban al francotirador. Y también en la prensa se estaba mucho moviendo cuáles eran las motivaciones de este francotirador. Y entonces en la obra un poco lo que yo intento plantear es esa idea de cómo el francotirador en el fondo ve la vida como una vida en la que él busca unas motivaciones que tampoco comprende, y en el fondo lo que está haciendo es como hackeando esa realidad, haciendo una cosa tan aleatoria y tan absurda como a disparar a gente que no conoce de nada y truncar su vida y cambiarla para siempre, de una forma aleatoria. Esa sí que es una buena pregunta. Pues yo creo... A ver, hay una cosa, hay una frase que siempre releo, siempre tengo como varias frases así como máximas que intento seguir. Y una es, que además no sé muy bien de dónde la saca, ya no me acuerdo. Pero es que crear es crear contra uno mismo. O sea, es crear contra las resistencias que uno tiene, porque ¿sabes? Si vas a crear a favor de ti, para eso no crees, lo creo yo. No sé, también depende pero yo tengo la suerte de tener una vida que es muy feliz, muy completa, estoy muy contento. Y para mí la creación tiene una parte de sufrimiento. O sea, lo hago un poco, digamos que es mi parte masoquista. Y claro, de hecho cuando lo paso muy mal, cuando intento escribir y me enfrento a un folio en blanco, en este caso una pantalla en blanco, no me sale nada, y digamos que mi sombrerero loco, además con el que lucho y a la vez me alío, es la propia creación. Es esa resistencia, ese sentirme un loco y además sentirme un incapaz, porque la creación también lo que me enfrenta es a ese abismo de decir, joder, pues cuando me ponga a escribir o cuando me ponga a dirigir, digo, joder, pero si yo se supone que sé de esto. Pero cuando empiezo, realmente descubro que no sé nada, o que como cada proyecto es una cosa nueva, y eso también es lo apasionante y también lo que te pone un poco lo que te pone en las pilas. Ese abismo hacia el que no sabes lo que vas a hacer, y esa cosa de me tiro o no me tiro. Y si creas es porque te tiras. Si no te tiras es que no estás creando. Así que mi sombrero loco sería el que me empuja a tirarme. Sí. O sea, por suerte también la creación escénica tiene una especie de magia, que es que siempre tienes como la cosa de que las cosas luego salen bien. O sea, pues por ejemplo, los ensayos generales. Suele pasar, y a mí siempre me ha pasado, los ensayos generales son de las veces en las que la obra sale de una forma más desastrosa. De hecho, nos pasó. El jueves pasado tuvimos el ensayo general de Modelos Animales y fue un desastre absoluto. Pero luego el estreno salió maravilloso. Y luego la segunda función también está maldita. Y además lo dijimos, oye, es la segunda función, nos va a salir mal, un poco de coña pensando que no nos iba a salir mal. Pues hay duendes en la segunda función, empezó a fallar todo, fallaron las luces, falló el sonido, la actriz un objeto que se suponía que estaba en un sitio no estaba. Es una cosa loca. Y luego ya la tercera ya salió bien, y en principio ya a partir de la tercera ya salen bien, pero que hay como normas no escritas que son una especie de, sí, como cosa casi, no sé, mágica, porque no están escritas. ¿Por qué la segunda tiene que salir mal? ¿Y por qué el ensayo general, si sale mal, indica que es un buen estreno? Pero es así. Entonces, esas normas no escritas son, digamos, la única red que tienes, yo creo, en la creación. Pero es una red muy, muy loca, porque no hay nada científico que te diga que eso vaya a ser así.
El lado este del Golden Gate, en San Francisco, es aquel desde donde acostumbran a arrojarse al mar todos los que pretenden suicidarse. El lado oeste del Golden Gate es una pieza teatral que se presenta como un drama cuántico. A través de la colisión entre lo escénico y lo fílmico, lo real y lo mágico, lo vivido y lo imaginado, el autor se replantea la vida desde la muerte. Este montaje interdisciplinar y experimental propone trasladar los principios de la física cuántica al territorio escénico. Para entendernos, todo en esta pieza se cuenta superpuesto y mezclado. El futuro afecta al pasado, el pasado afecta al futuro y los presentes paralelos se afectan entre sí. De hecho, nos han dicho alguna vez, es que exigís demasiado del espectador, porque estamos acostumbrados a tener una historia, principio, planteamiento, nuevo y desenlace. Y aquí es el espectador el que tiene que decidir cómo hilar todas esas contradicciones, cómo fusionar las diferentes líneas que planteamos. ¡Me voy! ¡Dame las llaves! Estamos ensayando. ¡Una mierda! ¿Qué estamos haciendo si no? ¿Tanto tiempo ha pasado? Ahora ya nada te importa, ¿verdad? ¿La tienes, Miguel? Sí, sí que la tengo. No, no la tienes. Tú no sabes lo que es arriesgarlo todo. ¿Arriesgarlo todo? A ti parece que te va todo bastante bien. Yo no puedo permitirme vivir en el centro en un piso yo sola. Pues yo es que a mí me interesa mucho, más que la vía del conocimiento, la vía del desconocimiento. Es decir, en vez de una vía, como te decía, en vez de una vía afirmativa en yo sé esto y como sé esto voy a saber más, es una vía además de yo no sé cómo se hace esto. Y entonces, como no sé cómo se hace esto, lo voy a hacer. Y voy a ir investigando cómo soy capaz de hacerlo, qué herramientas construyo, obviamente a partir de lo que ya sé, pero cómo, digamos, el desconocimiento sirve de guía para profundizar y para adentrarse en lugares que luego generan mayor conocimiento que quizás lo que se reafirma en el conocimiento. Entonces yo no sé si confío, pero sí que creo que es muy importante crear desde un cierto desconocimiento y desde una cierta capacidad de asombro hacia lo que uno hace. Sí, puede ser. Pero yo... bueno, no sé si es una metáfora, me da un poco vergüenza incluso decirlo, pero yo creo que el peor enemigo es uno mismo. O sea, yo sí que creo un poco en la frase esta de Gandhi de si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y yo creo que tanto en la creación como en la vida, cuando veo que algo no funciona, antes de preguntarme qué hacen los demás mal o qué podrían hacer los demás para cambiarlo, lo que pienso es, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Por ejemplo, a mis alumnos de dirección se lo digo, es un poco radical, pero se lo digo, si tú asumes que eres un director y algo no funciona, piensa primero que la culpa es tuya. Es decir, ¿qué puedes hacer? O más que la culpa es tuya, tampoco que te digamos que caigas en la autoflagelación, sino que pienses, ¿qué puedes hacer tú para solucionarlo? La responsabilidad es mía y entonces yo tengo que ver cuáles son las formas de cambiarlo. Una cosa que me dijo mi padre, una de las frases que se me ha quedado, siempre me decía, él era matemático. Y decía, mira, Pablo, si una cosa es un problema es porque tiene solución. Si no, no es un problema. Y entonces yo vivo un poco eso. Si hay un problema, mi responsabilidad es buscar la solución. Puedo encontrarla o no. Y muchas veces, de hecho, las soluciones precisamente yo no las puedo encontrar. Las tengo que encontrar en conjunto y en común con otra gente. Con un conocimiento en común. Por eso también me gusta tanto estar en espacios de creación en común y de búsqueda de soluciones en común, como puede ser el teatro, como puede ser la política, por ejemplo, como funciona en Podemos, que creamos en común y pensamos en común, reflexionamos en común, nos cuestionamos las cosas en común y así es como llegamos a las soluciones o a las preguntas, porque a veces una pregunta te lleva a otra. Sí. De hecho, una de las cosas que no me explico, además hablándolo con otros compañeros dramaturgos, algunos me dicen, eso es una paranoia tuya, y otros también lo viven así, es que hay una cosa alucinante en la creación y sobre todo en la escritura y en la creación de personajes, que es que hay un momento en el que los personajes cobran vida. O sea, hay un momento en el que, primero me cuesta mucho escribir y es la página en blanco que no sale nada, pero cuando ya, digamos, ya pillas ritmo y empiezas a escribir y ya te empiezas a salir la obra, yo sí que hay un momento en el que sí que siento que hay alguien ahí y la obra se empieza como a escribir sola. O sea, obviamente, yo luego como creador, de hecho lo siento un poco como un universo, como yo soy el demiurgo de ese universo y puedo incidir, puedo cambiar cosas, puedo alterarlas,
Pero sí que hay un momento cuando ya llevas más de media obra escrita que dices, joder, es que están vivos, da un poco de mal rollo. O sea, ya sientes una responsabilidad de que o acabo la obra o dejo a estos personajes en una especie de limbo. Y luego otra cosa que siento siempre que está ahí en cuanto a la creación es a quién va dirigida esa creación. O sea, yo creo que siempre hay que crear hacia otros. Entonces, cuando escribo pienso en el lector que va a leer eso que escribo. Si es teatro pienso a su vez en el espectador también. Si estoy dirigiendo, pienso en el espectador todo el rato, y eso tiene que ver, o sea, no tiene que ver con una mentalidad comercial en el sentido de que yo me vaya a adaptar digamos, a un mainstream y a todo lo que acepta cualquier tipo de público, sino que yo pienso cómo voy a dialogar con ese público, qué cosas le voy a proponer, por qué caminos pretendo que se meta, qué caminos le dejo abiertos y tiene que completar el espectador, qué dificultades creo que va a tener la comprensión y que precisamente invitan al espectador a jugar, porque entiendo mucho la puesta en escena y los textos como que uno lo que está creando son juguetes. Y yo lo que intento es siempre que el espectador juegue con mis juguetes. Y hay espectadores que pues, están dispuestos a jugar y otros que no. Y yo creo que eso también es lo que determina qué tipo de espectadores entran en los juegos que uno propone o no. Claro, yo creo que hay espectadores a los que la incomodidad les hace, al revés, arrojarse más al juego, que es lo que yo pretendo, y otros a los que le hace distanciarse. Pero luego te sorprende porque uno tiende a pensar a veces, dice, bueno, estoy haciendo una cosa quizás demasiado hermética o demasiado difícil de entender, y luego al revés. Luego hay cosas a lo mejor que tú dices, esto no se va a entender. Y al revés, lo pillan a la primera. Yo soy muy aficionado y me encanta mucho, sobre todo en los teatros en los que hacemos, que hay algún bar cerca, luego intentar mirar al bar y mejor si la gente no me conoce. O sea, si no hay colegas o si no hay... Porque así pongo la oreja, me pongo... Y entonces como me interesa mucho qué es las cosas que ha sacado el espectador de la obra, a ver si siguen hablando de la obra, y ahí descubres cosas bastante alucinantes, de cómo hay cosas que a lo mejor uno piensa que no se van a entender a la primera, que al revés se entienden a la primera, cosas que ni siquiera te habías planteado, que el espectador es capaz de sacarlas de la obra, porque la obra habla más que tú, como creador, pero muchísimo más que tú, y dice muchas más cosas de las que tú crees que cuenta la obra, y eso, claro, es cuando dices, hostia, ahora son los dueños de la obra, ya no es el creador, sino son los que disfrutan y los que generan la obra, porque al final yo creo que los espectadores son los que crean la obra, no tú. La obra existe en ellos, no en ti. Es un poco como lo que decía en el cartero para Neruda, cuando dice el cartero a Neruda que la poesía no es de los que la escriben, sino de quienes la usan. Pues yo creo que las obras de teatro son de los espectadores, y los textos son de los que las leen. El resto lo que somos pues intermediarios. Hombre, yo espero que no fuera un espejismo el 15M, si no, no me hubiera metido en... Pues para mí el 15M lo que supuso es cambiar la idea de cómo veíamos muchos la política, o por lo menos cómo la veía yo. O sea, para mí la política era una cosa que hacían unos señores, además señores más que señoras, que hacían unos señores en unos lugares, y que yo cada 4 años pues podía elegir entre lo que había, que además cada vez me costaba más elegir, porque cada vez es que me sentía menos identificado con ninguna de las opciones. Entonces para mí el 15M un poco el no nos representan, lo que me vino a decir es, oye, pues ellos no nos representan, ¿por qué no empezamos a generar estructuras en las que nosotros empezamos a buscar mecanismos para representarnos a nosotros mismos o para buscar a aquellos representantes que mejor nos pueden responder a nuestras demandas y a nuestros anhelos? Hoy es mi día de suerte. Estoy aquí en la calle. Tal vez se me haya ido de las manos. Soy Nieve de Medina. Ella juega a ser mi doble. Y no me había dado cuenta. Tranquila, Nieve. Respira. No sé si soy un animal doméstico o por domesticar. Fue todo bastante aleatorio. O sea, yo entré a Podemos pues porque... pues ya te digo, para que veas lo aleatorio que es. Me invitaron a dar un curso sobre sonido en un máster. Y entonces ahí conocí a José Sánchez Sanz, que él era uno de los que estaba en la cabeza de lista de las europeas. Entonces yo le dije, oye, a mí me interesa mucho lo de Podemos. Y le dije, pero yo creo que desde donde más puedo aportar es desde la cultura. Digo, porque tal como lo entiendo, digo, este es un movimiento en el que tú tienes que ir para aportar algo. Si no tienes nada que aportar, pues mejor colócate en otra posición. Entonces yo le dije, yo creo que desde la cultura puedo aportar algo. Y entonces me dijo, dice, sí, mira, queremos formar un círculo de cultura, pero todavía no lo hemos hecho.
Entonces, pues me avisaron pues no me acuerdo, me mandaron un mensaje por Facebook o algo así, oye, mira, que hay una asamblea del Círculo de Cultura, bueno, que todavía ni siquiera era un círculo, vamos a hacer como la primera asamblea de cultura de Podemos, a ver si generamos un círculo. El momento fundacional. Claro, que eso fue, yo creo, pues debió ser, no me acuerdo, justo después de las europeas, muy poco después, que lo hicimos, entonces a ese fue mucha gente, luego durante el verano estuvimos trabajando un poco a través del Zoom y a través de online. Y luego a partir ya de la vuelta esa de verano, pues ya fue cuando ya empezó a coger forma el círculo y empezó a desarrollarse. Decidimos que hacía falta hacer un documento fundacional que era la cultura que Podemos. Y entonces digamos que empezamos a hacer política sin saber que estábamos haciendo política. El área de cultura y comunicación, además esa es una cosa que también desde el principio descubrimos, que había que conectar cultura y comunicación, que no podían estar separadas, porque la cultura es cultura en la medida en la que se difunde, y los medios de comunicación en el fondo también son una forma cultural. Pues lo que busca es, digamos, servir de enlace entre lo que puede ser la estructura orgánica de Podemos y los círculos de cultura, que los círculos de cultura además son muy variados. O sea, hay círculos de cultura que tienen más que ver con, y están más conectados con las moradas, entonces tienen más que ver con lo que son pues el desarrollo de actividades culturales, de lugares de encuentro. Hay otros círculos de cultura que quizás están más cercanos a lo orgánico, entonces tienen más que ver con el desarrollo de documentos, con la preparación de ponencias, con la generación de argumentarios. Hay círculos, por ejemplo, pues como el de Madrid, que hacen un poco de todo. O incluso el propio área, digamos que el área tardó en existir. O sea, al principio lo que teníamos era un círculo estatal, que digamos que poco a poco se fue convirtiendo en una federación de círculos. Hacíamos encuentros estatales, hicimos uno que fuimos a Valencia, en Barcelona también hicimos cosas, en Madrid. Y luego hubo un momento en el que Podemos, cuando ya se aceleraron las cosas con las generales, vimos que lo que hacía falta era precisamente tener muy engrasada la estructura orgánica. Entonces convertimos el círculo, o dejamos el círculo un pelín más apartado para generar un área en la que estuvieran representadas todos los subsectores de la cultura y que fuéramos capaces de generar un programa coherente, que fuéramos capaces de generar argumentarios cuando hiciera falta, de responder a los medios inmediatamente cuando hiciera falta. Y ahora estamos en un momento en el que quizás el área hace falta, pero menos, y quizás lo que hace falta más es un círculo, recuperar el círculo estatal que sirva de encuentro de todos esos círculos autonómicos y municipales de cultura que se están desarrollando y que yo creo que pueden ser muy fructíferos. Entonces, ahora quizás nos hemos fijado mucho en el corto plazo y ahora tenemos que fijarnos más en el medio y en el largo. No, pero yo creo que tiene que ver, o sea, yo creo que no es casual que haya muchos profesores en Podemos, porque los profesores al final tenemos una inquietud por enseñar, pero sobre todo, además, yo creo que un profesor es alguien que lo que más le gusta es aprender, más que enseñar. Yo siempre se lo digo, bueno, a mis alumnos se lo digo muchas veces, o muchas veces tampoco, pero alguna vez así en confianza les digo, que esto tampoco se oiga mucho, pero yo es que me considero un afortunado, porque a mí me pagan por hacer lo que más me gusta, que es aprender. Y estar todo el rato aprendiendo y estar todo el rato en contacto con gente que tiene ganas de aprender y aprender a través de ellos. Y yo creo que Podemos, más que, o yo es lo que espero de Podemos y cómo lo he vivido Podemos, más que una estructura que enseña, es una estructura en la que se aprende. En la que todos nos juntamos para aprender a hacer cosas, para aprender a hacer cosas que no somos capaces de hacer y que podemos hacer en común y entre todos aprender a construir una sociedad mejor. No tenemos las recetas ya a priori, sino que construimos las recetas en el camino. Pues hombre, yo creo que Podemos lo que ha hecho, o lo que hemos intentado a la hora de desarrollar los diferentes documentos programáticos, nos hicimos muchas preguntas, en plan, ¿qué es la cultura? ¿Qué representa la cultura en la sociedad? ¿Qué representa la cultura en nuestra sociedad, en la sociedad actual que vivimos? Y digamos que, bueno, al final que hemos desarrollado, pues eso, yo estoy bastante contento de haber formado parte del programa de las elecciones generales, que es el programa cultural más completo que se ha hecho nunca, atendiendo a todos los sectores, pero también detrás de eso ya no solamente están las soluciones concretas o las propuestas concretas o los caminos concretos, sino también una filosofía. Entonces, detrás de todo eso, pues es ver el hecho cultural, primero, establecer las bases para que la cultura sea autónoma, y eso es muy importante. Cuando hablamos de la cultura autónoma, significa una cultura que no esté sometida al poder político. Uno de los grandes problemas, yo creo, que ha tenido la cultura en España es que siempre ha sido muy servil, a veces adrede y a veces no ha tenido más remedio. Es decir, porque a veces ha dependido mucho de las estructuras públicas, de que las estructuras públicas le dieran dinero. Y en Podemos lo que precisamos es, si queremos apoyar una cultura y queremos fomentar una cultura, es una cultura que sea ajena al poder. Que aunque ganara Podemos, o espero que Podemos gane las elecciones generales las siguientes, que la cultura sea crítica con Podemos y viva al margen de Podemos. Y Podemos o el gobierno que haya, tenga la responsabilidad de seguir sosteniendo la cultura y financiándola, pero precisamente para mantener ese contrapoder que es la cultura.
A la vez, ¿cómo tiene que ser esa cultura? Diversa, claro. También partimos de una cultura... Ha habido muchos intentos por uniformizar la cultura, por establecer una idea de esto es cultura, a veces esto es cultura y esto no es cultura. A mí es una de las cosas que más... ¿Cómo que esto no es cultura? Cultura será lo que hace la gente que siente como cultura. Entonces, también insistimos mucho en la idea de diversidad. Diversidad de, pues eso, de formas de hablar la cultura, de hacer la cultura, de acercarse a la cultura... También conectada con la igualdad, que es algo tan importante. Es decir, la presencia de las mujeres en cultura... tanto en la parte visible como en la parte invisible, y defender eso. Y luego, lo que sostiene todo eso es hacer una cultura sostenible, que también lo que le ocurre a la cultura, y ya entroncamos más en la parte económica, es que nunca se la ha tomado en serio. Entonces no tenemos ni una legislación ni económica ni fiscal que sea compatible con los modos en los que se hace la cultura actualmente. Entonces, pues eso, diversidad, sostenibilidad y independencia son los pilares sobre los que creemos que tiene que ser la cultura. Bueno, y luego también el acceso, claro, fundamental. La cultura solamente tiene sentido con lo que hablábamos antes si el público llega a ella, y si participa de ella, y si se rompen un poco las fronteras entre los que crean y los que la disfrutan. Pues yo confío mucho en la ficción y confío mucho en el drama. Lo que pasa que también yo creo que es que a veces tenemos una visión deformada de lo que es la ciencia. Pensamos que la ciencia es un terreno de certezas, cuando en realidad también la ciencia tiene un punto de investigación en el vacío. De hecho, por ejemplo, yo tengo bastantes amigos científicos, y una de las cosas que me decían, para diferenciar, por ejemplo, lo que es pues teorías conspiranoicas y lo que es ciencia, la ciencia siempre duda de sí misma, y las teorías conspiranoicas lo que hacen es buscar certezas. La ciencia siempre piensa que está equivocada. El problema es que todavía no es capaz de demostrar que está equivocada. Pero todos los intentos de los científicos es intentar parten del hecho de que es un error su teoría, y intentan buscar los errores que hay. Y eso tiene mucho que ver con la creación y con la búsqueda de conflicto y con el drama. En lo que tiene que ver con la creación y la ciencia están muy conectados, porque los dos en realidad se basan en el conflicto, en la búsqueda de ese conflicto que hay inherente en la creación y en la realidad, y cómo a partir de ahí vamos descubriendo las cosas. Entonces, por eso la ciencia no está conforme, digamos, es una inconformista. Y creo que la creación también parte de ese inconformismo. Y ya te conecto con la política, como esa pregunta parte de la política, y el ejercicio político es un ejercicio inconformista. Es que tú ves una sociedad y quieres hacer una sociedad mejor y buscar las herramientas para que sea mejor. Si eres conformista, ahí es donde tu animal político está más dormido. Yo creo que, entre la relación entre arte y cultura, que bueno, que esto, claro, esto es estética, esto es infinito. Pero yo creo que la cultura tiene más que ver, para hacer una metáfora, te diría, yo la cultura creo que es un guiso de puchero rico. O sea, es una cosa como que se cocina tranquilamente, que se cocina a fuego lento, que tiene que ver con muchas cosas que heredamos de la tradición, que tiene que ver con lo intangible, con lo que compartimos entre todos. Y el arte es mucho más como un cuchillo, como un mazazo, como algo que irrumpe. Creo que el arte tiene mucho más que ver con lo disruptivo, hay muchos tipos de arte, pero por lo menos el arte que del que espero formar parte o participar, es un arte más que rompe esquemas y genera esquemas que posteriormente se pueden convertir en usos culturales o en formas de entender la cultura. Entonces yo creo que en realidad son también dos polos de lo mismo. Es decir, para que haya arte hace falta un pozo cultural, y para que la cultura se renueve hace falta que haya movimientos culturales o sea, movimientos artísticos y creaciones artísticas que cuestionen la forma en la que es nuestra cultura. Pues yo creo que también, a veces yo creo que tendemos a entender la actualidad como algo muy limitado. Y yo creo que hay muchos mundos y muchas sociedades actuales, y precisamente hay que verlos desde ese prisma múltiple. Y de hecho a veces también lo que hay que hacer es ecualizar los diferentes tiempos, porque a veces pensamos que vivimos una especie de modernidad, por ejemplo, y que hay muchos derechos que ya están asumidos. Pero claro, cuando uno amplía el prisma dices, hostia, es que hay todavía mucho que hacer. Por ejemplo, por la lucha feminista, por la lucha por la aceptación de todo lo que tiene que ver con el LGTBI, porque hay muchos países del mundo donde están perseguidos, donde son asesinados, y eso es terrible. Bueno, yo creo que precisamente una de las cosas que nos enseña Gramsci muy interesantes es que el sentido y el sentir común están en disputa. Y entonces, ¿qué es lo que se asume como sentir y sentido común? Precisamente tenemos que luchar por eso. Yo creo que eso tiene que ver con la hegemonía, y eso precisamente es una de las cosas que hemos debatido mucho en Podemos. Es cómo conseguimos cambiar esa hegemonía cultural y cómo conseguimos que la gente empiece a ver las cosas de otra manera.
porque un poco se nos ha marcado cómo teníamos que ver las cosas, cómo teníamos que entender las cosas, y precisamente hay que luchar por eso, porque el sentir y el sentido común sean otros. Yo espero que para hacer amigos. O sea, yo, igual que, fíjate, la creación sí que creo que la creación es una creación de confrontación, en el encuentro interpersonal creo en lo contrario. O sea, yo creo que al revés. O sea, lo que tenemos que es que buscar amigos, lo que tenemos es que yo creo que Podemos fracasa en la medida en la que no pueda convencer a los demás. Es decir, yo creo que no podemos crear en dinámicas en las que pensemos que nosotros tenemos las buenas ideas y el resto están equivocados, al revés. Lo que tenemos que es intentar convencer de nuestras ideas a los demás y ver si en algo no convencemos, plantearnos igual es que estamos equivocados. Entonces creo que en el encuentro con los demás, con convencer, es también uno tiene que estar dispuesto a cambiar sus ideas, a matizarlas, a profundizar en ellas, a ampliarlas. Y creo que ahí está, yo creo, el reto de Podemos. Si queremos crear esa mayoría social, porque